esta pequeña charla. Bueno, ¿cuál sería mi idea? Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, interrúmpame porque luego se nos va la idea y cuando queremos retomarla al final ya no sabemos ni qué es lo que queríamos preguntar. Hoy nuestro tema se llama como tal las nuevas tecnologías audiovisuales como prueba pericial. ¿A qué nos lleva esto? A que, bueno, nosotros sabemos que estamos en una era totalmente de tecnología, en donde todo ya lo tenemos en nuestro teléfono celular, en donde todo ya lo tenemos en nuestra computadora, en la nube, en la red, todos esos medios que nos permiten hacernos o facilitarnos la vida. Pero ¿por qué son las nuevas tecnologías en la criminalística? Ok, porque nosotros nos tenemos que ir renovando. ¿Cómo nos vamos renovando? Vamos a ir entendiendo estas disciplinas auxiliares de la criminalística. Entonces, antes de entrar de lleno a la materia, primero sí quisiera hablar de esto. ¿Cuáles son las áreas que en algún momento son auxiliares de la criminalística? Bueno, tenemos las áreas en las cuales nosotros debemos tener un conocimiento, pero no vamos a realizar como tal esa labor. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, no tenemos esas facultades. Hay veces que hay compañeros que te dicen, sí, yo te hago un dictamen en toxicología porque les sé leer a los niveles. Sí, pero para eso existe expertos. Nosotros nada más nos vamos apoyando de ellas para tener un conocimiento hacia dónde va la investigación. Dentro de ellas tenemos la química, que se va a dividir en toxicología, hematología y serología. La toxicología, pues bueno, entender si dentro del cuerpo o si en algún evento hubo un agente que pudo haber provocado una alteración o hasta la muerte. La hematología, pues nos está hablando para determinar grupo, tipo, la sangre, si existe correspondencia, si no existe correspondencia. Y la serología nos va a hablar de todos los fluidos, todos estos fluidos que se pueden encontrar en nuestro cuerpo, como por ejemplo serían las lágrimas. ¿Quién me dice qué otro? A ver, apóyenme los que ya entraron. ¿La saliva podría ser? Exacto, sí, Denise, la saliva. ¿Otra? Lágrimas, saliva, ¿quién dice yo? Tenemos el sudor, en sudor también. Tenemos también la orina. La orina también es parte. Semen. Y sangre menstrual y cualquier otro. También podemos meter aquí líquido endometrial cuando es situación de un embarazo. Y otros podemos meter también algún líquido, por ejemplo, cuando existe una alteración en el cerebro, un machacamiento, esos entran dentro de la serología. Tenemos también la genética, la piloscopía y fibras y las pequeñas partículas. Bueno, dentro de la genética, recuerden que no nada más es para determinar si es mi hijo o no es mi hijo, sino también nos va a dar una idea de si existe un patrón consanguíneo en alguna de las situaciones, porque recuerden que estas áreas son áreas en las cuales todos vamos a ser auxiliares. Entonces no nada más son criminalísticamente, sino hablamos criminológicamente. Te puede dar una idea de hacer un genotipo, un perfil criminológico. Tenemos la piloscopía y las fibras. Recuerden, piloscopía de pelos, todos los pelos humanos y todos de los seres vivos. ¿Por qué? Porque podemos encontrar pelos dentro de una escena o un lugar de los hechos, el cual puedan ser de un gato, de un perro, pero también tenemos las fibras. Estas fibras me van a dar una relación del material. Hay algo que hay que puntualizar. Recuerden, criminología no nada más son muertos, no nada más son delitos. Tenemos otro tipo de acciones, por ejemplo, protección civil. Podemos encontrar
cierto tipo de materiales en una fábrica que puedan ser muy propensos a que esa fábrica tenga un accidente como un incendio. Entonces, vamos relacionándolo con otras áreas y pequeñas partículas. Bueno, en pequeñas partículas hablamos de todas aquellas que la química necesita realizar un estudio para saber qué tipo de partículas se tratan, como por ejemplo si existió pólvora, qué tipo de pólvora, si existió algún elemento de combustión, como puede ser algún tipo de propelente, nitrocelulosa, todas aquellas que necesitan a fuerza tener un estudio químico para que se pueda determinar. Después hay una que no les gusta mucho, que se llama la física. La física es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a dar muchos elementos. ¿En dónde ocupamos la física? Bueno, como vemos aquí en la imagen, hechos de tránsito es una de las más importantes. Recuerdan que en hechos de tránsito se puede determinar la velocidad en la que iba el vehículo, no necesariamente con una huella de frenado, sino con deformación, con proyección, con posición final. Otra área que también lleva física es la acústica forense. ¿Por qué? Porque hablamos de ondas y esas ondas me van a dar una idea. También otra área que lleva física es la balística, para determinar la velocidad, qué tanto es posible que se causen esos daños, qué tanto pueden haber este tipo de alteraciones. Otra área es la arquitectura. Y aquí voy a ser un poco puntual en este sentido. La arquitectura se va a dividir en dos: topografía y agrimensura. La topografía es la que me va a dar el trazado de todos los caminos que nosotros en algún momento se van a utilizar, ya sea rurales o sea a nivel carreteras. Y la agrimensura es aquella que me va a auxiliar en sentido de la delimitación del terreno. ¿Hasta dónde llega? Es que dice 5 metros cuadrados más 3 metros al norte con un ángulo de 18, que quede como en L, ¿no? Con una colita. Ok, el arquitecto me va a dar esas cantidades. ¿Cómo lo va a hacer? Tiene que estar en el lugar, tiene que medir, tiene que realizar todas estas mediciones con sus odómetros, ya sea digitales, manuales, y nos va a dar esos resultados. A veces también la agrimensura es un área pericial que se utiliza mucho más en situaciones civiles y en situaciones familiares, ya saben, las famosas herencias, los famosos terrenos, las compras-ventas. Entonces, sí nos buscan demasiado, pero recuerden, nosotros como criminalistas no podemos hacer una delimitación de agrimensura. Es que qué fácil es medir y posicionar. Sí, pero ellos también están viendo niveles de terreno, situaciones de alumbrado público, que si ya te excediste, de que la calle no es tuya, que es de todos. Luego tenemos la biología. Dentro de la biología, pues tenemos muchas ramas. Se oye la alberca, pero no soy yo, créanme. Dentro de la biología, pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con seres vivos, todos esos microbios, protozoarios, todo el ambiente. Ahora criminológicamente hablamos de las criminologías especializadas, y dentro de las criminologías especializadas, pues hablan de la criminología verde o de la criminología ambiental. Dentro de esta criminología nos habla de cómo es que el factor ambiente puede llegar a provocar una situación o una conducta posiblemente delictiva por el clima, por la situación de estrés laboral. Entonces, toda esta biología me va a dar un elemento para poder situar los hechos dentro de cada lugar, como teniendo en relación todo lo que está alrededor, que sea ser vivo, que me pueda ayudar para tener una relación entre el hecho con las personas. Las ingenierías.
Antes, recuerden que antes el mecánico era un experto, que en el momento en el que se le solicitaba, automáticamente se volvía un experto y le daban la personalidad. Ahora resulta que la mecánica ya tiene licenciatura. Entonces ya no puede ser mi mecánico de confianza. Sí, quizás tenga mayor experiencia, pero recuerden que la criminalística ahorita lo que está optando es por especializarse. Entonces, todas aquellas áreas que tengan una licenciatura, una formación académica, automáticamente vamos a buscar al experto que tenga el título académico. Sí, todavía existen los expertos, pero en cuestión de audiencias, en algún momento pueden tirarlos. ¿Por qué? Por esa situación de la experiencia. Dentro de las ingenierías hablábamos mecánica automotriz, la industrial, que es sobre fábrica, las estructuras. Tenemos sistemas computacionales, que es una de las más importantes el día de hoy, ahorita la vamos a hablar. Luego tenemos la estomatología forense. La estomatología forense pues no es nada más y nada menos que dientes. Aparte de dientes, apoyamos a sistemas de identificación, por ejemplo, con personas desaparecidas. También nos sirve en elementos de violencia, como pueden ser violaciones, violencia familiar, maltrato a menores. Tenemos la rugoscopía, que nos puede ayudar como un sistema de identificación. Acuérdense que son las arrugas que tenemos en el paladar, esos bordecitos que ustedes sienten en el paladar, son las arrugas palatinas. También tenemos la queiloscopía, que vamos a aprender o vamos a poder identificar a una persona por las líneas que tenemos en los labios. Esto en criminalística pues puede estar contenido en un vaso, en un cigarro, en un beso que se dejó, y ya puede existir una relación, y hablando criminalísticamente pues vamos a obtener, ya saben, ¿no?, los famosos principios de intercambio y de correspondencia. La antropología forense, que lamentablemente pues está muy de moda. Digo lamentablemente, ¿por qué? Porque estamos hablando más de personas desaparecidas. Entonces, la antropología forense me habla de poderle dar una identidad a todos estos restos óseos, sean completos o sean incompletos, para pueden ser entregados a las personas, ¿no? Dentro de la antropología forense también pueden manejar lo que es identificación de personas a través de fotografías, pero ya digamos que de una manera un poco mucho más especializada. La medicina forense, bueno, siempre ha ido de la mano con nosotros. Recuerden, no nada más para ver de qué murió el muerto, sino también estamos hablando de lesiones, estamos hablando de daños, de si lo pudo provocar o no, las famosas mecánicas de lesiones, de cómo se produjo, para entender bien el hecho y poder dar un dictamen como tal. Y después ya hablamos de las áreas de la criminalística. Las auxiliares, recuerden, son las que apoyadas con la criminalística te van a dar un mejor resultado. Ok. ¿Cómo? Tienes sangre, ya la llevaste a química, hematología, ya te dijo hematología que se trata de un hombre y que es RH positivo, ya te cerró un poco más en círculo. Ahora ya vienen las áreas de la criminalística. ¿Cuáles son estas áreas? Bueno, pues la primera, todas son importantes, todas las queremos, pero esta es la que más a la gente le gusta, que es la criminalística de campo. Recuerden que la criminalística de campo es, pues, no nada más ir a recoger el indicio como tal, no nada más ir al levantamiento, no también estamos hablando de Guillermo, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Como que tampoco los expresan, como que están ahí a su ritmo. Gracias. Estamos hablando también de que
se tienen que hacer inspecciones cuando estamos haciendo un metaperitaje, se están haciendo inspecciones cuando estamos hablando de un dictamen particular. Entonces, no nada más es en el momento en el que ocurrió el hecho, no nada más es en el lugar de los hechos. Acuérdense que también tenemos lugar de los hechos, lugar de intervención, lugar de enlace. Todo este punto de la investigación que tiene que ver muy relacionado en donde se originó el hecho, está la criminalística de campo. Después tenemos la criminalística de gabinete. Muchos no la quieren dividir, otros sí les gusta dividirla, pero ¿qué pasa con esto? La criminalística de gabinete es todo ya lo que haces en el laboratorio. Por ejemplo, encontraste un vaso, ese vaso tenía huellas. Ok, ya cumpliste tu criminalística de campo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya lo embalaste, lo fijaste, lo etiquetaste, corriste cadena de custodia. Esa cadena de custodia va a llegar ¿a dónde? A un laboratorio. ¿Y qué vas a pedirle a tu perito criminalista o dactiloscopista, lo que sea, de gabinete? ¿Sabes qué? Revélame las huellas, quizás. Nada más revélamelas tú, criminalista de gabinete, para que se las pase en dactiloscopista y en dactiloscopista pueda hacer el estudio, correrlo en AFIS, todo lo correspondiente para que puedas tener una identificación y quizás te sirva y se vuelva, en lugar de un indicio, se vuelva una evidencia y pueda ser determinante y te sirva para esclarecer tu hecho o para saber hacia dónde va tu hecho. De ahí tenemos la mecánica de hechos. ¿Qué es la mecánica de hechos? Realmente es la versión que tú vas a dar sobre el hecho. ¿Con qué lo vas a utilizar? Bueno, esta mecánica de hechos va a nacer a partir de todas las actuaciones que obran en tu carpeta de investigación. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Es tan fácil, es muy sencillo. Vas a leer y vas a tener, por ejemplo, 5 entrevistas. En 4, te dice Juan, Pedro, Lupita y Juanita que el hecho fue entre las 16 y las 16:50 horas. Pero te dice Francisco que no, que fue a las 23. Entonces, quita la de Francisco, vas sacando los datos importantes, digamos que en una selección, quitando los que no tienen mucha relación. Si la mayoría te está hablando de que la persona iba con una sudadera blanca y 2 de esos 5 te dicen que iba con amarilla, te vas más hacia la blanca, ¿sale? Entonces vas armando la historia y al final la cuentas cómo sucedió según las actuaciones, lo que tú tienes. O a veces te dicen, no, es que el hecho se suscitó a las 23:50 en el panteón tal. Sí, pero resulta que la persona que tú estás señalando a esa hora se encontraba en el mercado y del mercado al panteón son 3 horas. Entonces no es posible que haya estado en 2 lugares. Ya después te lo demuestro, pero esa es la mecánica de hechos. Luego tenemos la reconstrucción de hechos. Esta reconstrucción se hace ahora sí que con todos los elementos. A veces se cita a los testigos o si no se busca personas que sean similares en características. Y por lo regular la pide la persona que es señalada como el victimario. ¿Para qué? Para hacer entender visualmente y en el lugar que los hechos no se pudieron haber desarrollado, de la manera en que las autoridades o la víctima los están manejando. ¿Sale? Eso es más visual. Tiene mucha complejidad, sí. ¿Por qué? Porque tienes que a veces hacer excarcelación. Tienes que mandar a llamar a las víctimas. Tienes que trasladar no nada más al presunto, sino tienes que trasladar a víctimas, se tiene que trasladar la autoridad, tienen que trasladarse peritos, tienen que trasladarse también elementos de seguridad penitenciaria. Entonces, es muchísima gente que se tiene que manejar para un solo hecho. Entonces, tiene que estar muy bien fundamentada y que realmente te la acepten y con los puntos que tú necesitas en ese momento verificar. Después tenemos la reconstrucción virtual de los hechos, que esa es otra de nuestras tecnologías. ¿Qué sucede ahora? Bueno, ya tienes
tu inspección y ya ocupaste criminalística de campo. Ya utilizaste, que por ahí viene, fotografía forense. ¿Por qué? Porque vas a fijar el lugar, te vas a llevar fotografías. Ya tienes las actuaciones, ya hubo una mecánica de hechos, ya la desarrollaste. Ahora, ¿qué vas a hacer? La vas a animar. Vas a hacer una pequeña película, un pequeño video. En esa pequeña película, en ese pequeño video que no puede durar más de 20 segundos, tú vas a enseñar cómo es que sucedieron los hechos. No nada más te los estoy contando, no nada más te los estoy dibujando, si ahora te los estoy recreando. Y recuerden que nosotros somos personas visuales, somos personas auditivas o somos kinésicas. Entonces tú tienes que captar toda la atención. No vas a llegar al juzgado y vas a decir, a ver, ¿usted es visual o kinésico? ¿Usted es auditivo? No. Tú te tienes que dar cuenta y debes de buscar la forma en que todos en algún momento entiendan lo que estás diciendo. Quizás en el momento del interrogatorio tú pudiste desarrollar muy bien y el juez te entendió, pero quizás el MP no, vio las fotos y ya lo entendió, pero el asesor victimal todavía no capta bien cómo se desarrolló el hecho. Entonces ya le pones un video en donde lo recreas. Ahora ya salen las noticias, pero ya más técnicamente nosotros podemos ahí poner, no sé, aquí es la imagen de un tirador y la víctima, entonces te está dando cómo son los ángulos, cómo es la visión, si sí se puede desarrollar como lo están diciendo, si con una mecánica de lesiones que te dio un médico forense es real que el disparo haya llegado de esa manera. Entonces ahí ya nos vamos uniendo todos. No somos todólogos, no podemos con todas las investigaciones y las tenemos que desarrollar como tal. Tenemos la fotografía forense. La fotografía forense no solamente es llegar al lugar y fijarlo. También ahora ya existen alteraciones. Ya hay muchísimos programas, ¿sí? Pero siempre existe un medio para poder verificar la integridad de esas imágenes. Entonces tú puedes verlo, una cosa es, por ejemplo, aquí, cómo se ve más bonita, más fea, y otra cosa es que tú quieras anular ciertos elementos, ciertos detalles a las fotografías. Los expertos lo hacen por lo regular, ahora ya lo están trabajando o diseñadores o personas que tengan que ver todo con el sistema electrónico, informático y todos esos medios raros, aunque también criminalísticamente se puede determinar. De ahí, bueno, la muy conocida grafoscopía. Recuerden que en la grafoscopía simplemente vamos a determinar si existe el mismo origen gráfico o si es la misma persona la que plasmó un trazo, puede ser una firma, letras, números, y si es la misma persona que lo realizó. De la mano de la grafoscopía, casi siempre estamos así, es la documentoscopía. Tal cual la documentoscopía es la integridad de los documentos. Si estos documentos son verdaderos, si no están alterados, rayones, tachones, raspaduras, qué tipo de alteración o qué tipo de modificación le hicieron, por las fechas. Recuerden que ahora también es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque ya existen elementos digitales. Por ejemplo, un acta de nacimiento ya te la dan de una manera digital. Entonces la alteración, pero sí tienes que hacer una concordancia quizás en la impresión de ese documento, si existe el mismo lineamiento, si existe el mismo tipo de, en la misma tipografía, si existe el mismo color, el mismo grosor, el mismo espacio intergramatical, todas esas características. Después la poligrafía. La poligrafía, pues, ha sido muy controversial. ¿Por qué? Porque algunos dicen que es muy subjetiva, que no te puede dar en un solo estudio la credibilidad hacia una persona. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando te hacen un interrogatorio, pues
te pones nervioso, aunque no seas malo, automáticamente tú ya te crees malo de Malolandia, ya no sabes qué decir, si sonríes, si ríes, si respiras, si super respiras, si no respiras, si te pones morado, si mueves el dedo. Entonces muchas personas pueden elevar demasiado su ritmo cardíaco, entonces esos espectrogramas pues se ven muy alterados y te pueden dar un falso positivo, pero pues aquí es un elemento que utilizan demasiado, acuérdense, control y confianza, entonces pues bueno, hay que darle un poquito de valoración. Tenemos la evaluación, aquí hay que ser muy puntuales con la evaluación. La evaluación se puede hacer en bienes muebles, como criminalistas en bienes muebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Todos aquellos que nosotros podemos trasladar. No vamos bueno, si quieren sí, pero no podríamos evaluar una silla, ¿no? Más que nada se presta en joyería. Obras de arte también está un poquito alejado de la criminalística, lo hacen más pues pintores, curanderos y todas esas personas. Tenemos también automóviles, eso sí nos podemos evaluar. Recuerden que de la mano de hechos de tránsito, por lo regular hay evaluación, te evalúa los daños, a cuánto ascienden, y la evaluación de los bienes inmuebles la tiene que hacer forzosamente un arquitecto. ¿Por qué? Porque ellos sí saben si es ladrillo, block, es terminada, obra negra, obra gris, obra blanca o terminado fino. Aunque nosotros lo debemos de saber, pero pues ellos son los que manejan esos tipos de conceptos y son más especializados, porque recuerden en tipo de terreno, en dónde está la superficie, dónde están los cimientos, cómo fueron los cimientos, y todo eso nosotros no lo hacemos y están los planos. Entonces la evaluación de inmuebles, la muy famosa entomología forense, el estudio de todos los insectos que están presentes en el proceso de putrefacción de un cuerpo. Y estos insectos me van a dar la data de la muerte. ¿Qué quiere decir? La hora en que falleció. Una hora promedio, no crean que es exacto. ¿Por qué? Por el tipo de fauna que se va a presentar. Dependiendo la hora, van cambiando esa fauna y por eso te da un cierto parámetro de cuántas horas ya llevó este cuerpo. ¿En dónde utilizamos esto? Pues en sistemas de identificación, más que nada en personas ya con tiempo de identificación, fosas clandestinas también para saber cuánto tiempo llevan ahí, porque algunas sí son recientes, otras ya tienen su tiempo. La muy sonada, molesta, enojada informática forense. ¿Por qué digo molesta y enojada? Porque a veces nosotros como criminalistas nos entra la envidia y no queremos compartir. Pero créanme que este tema va muy pegado con la informática forense. La informática forense te habla sobre todos los elementos para cometer un delito, no sobre las redes más que nada. Ahora ya todo está sobre redes, los malware, los software, los virus, las cadenas, los datos. Se utiliza mucho en la policía cibernética. Recuerden todo lo que es usurpación de identidades, robos cibernéticos, hablando de dinero, también estamos hablando de el enganche para las chicas, en quererlas secuestrar, todos esos elementos de bancarios. Entonces sí tiene mucho que ver y sí nos ayuda mucho y ahora está muy de boga. Incendios y explosivos, como tal, nosotros no vamos a determinar si se trata de una pólvora tipo 3, granulada, romboide, rojiza, no. Nosotros nada más vamos a decir cómo se originó el hecho. Una mecánica de hechos, pero basada en un incendio que tenga que ver con fuego, de dónde está nuestro cono de ignición, en dónde empieza, en dónde va, hacia dónde se fue, si pudo haber sido provocado, si fue accidental.
todo lo que tenga que ver con química, se lo llevamos al gabinete y se lo damos al perito en química y hazte bolas, tú me dices de qué se trata. Yo te voy a decir cómo lo hicieron, ¿va? La muy querida, amada y mía acústica fonética, audio y video forense. Y ahorita vamos a hablar más de ella. Esta es un área que tiene 2 años, 3 años, que ha salido más a la luz. Y la Gaceta del Consejo de la Judicatura Federal de este año acaba de expedir toda esa guía dentro de los servicios periciales y el 80% de las periciales está basada en estas áreas. Entonces le está dando mucha validez. ¿Por qué? Porque recuerden que así como la dactiloscopía, la acústica es un elemento biométrico y este elemento biométrico pues es a partir de ¿qué? De la voz. La voz va a tener cientos niveles que nunca se van a alterar y que vamos a poder determinar si esa persona fue o no la que habló. Ahorita, ¿en dónde se utiliza? Bueno, utilizamos acústica y fonética en lo que es la situación de extorsiones, en la situación también de ay, se me fue, laborales. ¿Por qué? Porque ahora ya podemos grabar todo. Video en tipo de arrestos, en cómo sucedió el hecho, hasta los choques. Entonces se va haciendo una descripción de todos ellos. Esta es un área, les vuelvo a repetir, casi nueva. Es un área un poco compleja, ¿sí? Pero es un área que te puede ayudar mucho a determinar ciertas situaciones, porque hasta fonéticamente, por ejemplo, la fonética es cómo habla. ¿Qué es lo que estás diciendo? La transcripción fonética. Muchas veces tú dices, no, es que en el audio se dice, fonéticamente se va a escuchar igual, pero encontramos muchos perros amarrados y yo en la transcripción pongo, encontramos muchos perros enamorados. ¿Suena similar? Sí. Pero ya cuando tú haces la transcripción dices, no, espérate, ¿qué tienen que ver las jaulas con el amor? O sea, como que no tiene que ver nada. Fonéticamente suenan muy parecidas, como las famosas palabras homólogas, pero vamos a darle un puntito extra a todo esto. Después, los hechos de tránsito terrestre. Un hecho de tránsito terrestre tiene que ver con todo el hecho relacionado con un vehículo y que un vehículo y el otro, al menos uno de los dos involucrados o más, esté en movimiento. ¿Sale? Si no, no puede haber un hecho de tránsito. Puede ser entonces un hecho de tránsito, un choque entre vehículos. Puede ser un choque entre un vehículo en movimiento, un vehículo fijo. Puede ser con un semoviente. ¿Qué es un semoviente? Bicicletas, caballos, carretas. Y aparte, los atropellamientos, que van dentro del hecho de tránsito, pero en situación de atropello. Luego tenemos la balística. La balística la vamos a dividir en 2 áreas. Vamos a dividir en la balística identificativa, que es una balística la cual se va a encargar de decirme, es un revólver, es una escopeta, calibre 380, calibre 22, pesa tantos disparos, es ráfaga, es tiro a tiro, todos los elementos característicos que engloban un arma de fuego. Y la balística forense me va a determinar desde el momento en el que se jala lo que conocen como gatillo o disparador hasta que el proyectil está en velocidad cero. O sea, ¿qué es lo que pasa durante todo ese periodo? Me va a dar distancias, me va a dar trayectorias, me va a dar velocidades, me va a dar posiciones. De ahí, la lofoscopía. Toda la lofoscopía, pues es muy, muy completa. Ahí tenemos dactiloscopía, acuérdense, huellitas de los dedos, de las manos.
Pelmatoscopía, las huellas de los pies que casi no se utilizan, nada más cuando registran a los bebés. Tenemos la giroscopía, el estudio de las huellas de las manos, de la huella dactilar hacia abajo, ¿vale? Antes de llegar a la muñeca, giroscopía. Tenemos la que ya habíamos hablado, rugoscopía, que son las rugas palatinas, la queiloscopía, que eran las líneas de los labios, y por último, y algo nueva, la poroscopía. La poroscopía, cuando tú tienes una huella que no está completa, entonces en los surcos empiezas a ver los poros que tiene tu piel. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos agujeritos. Estos huequitos son los poros y cada uno de los poros tiene diferente forma y tenemos diferente número de poros. Entonces, cuando una huella no está completa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar poroscopía. Pocos la utilizan, pero pues sí existe. Después, pues nos vamos a artes y oficios que auxilian la criminalística. Antes de que me siga, ¿voy bien? ¿Alguna duda? No, todo bien, todo bien. Gracias. Si alguien tuviera alguna duda, puede escribirle en el chat o puede activar su micrófono sin problema. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ok, dentro de estos artes y oficios, tenemos a los cerrajeros, no para que nos digan, no, pues sí, violó la chapa. A veces hay chapas de seguridad que no conocemos el mecanismo, cómo es posible que se abran. Todavía hay una que otra caja fuerte, los robos a los bancos, después en las bóvedas, cómo se realizan. Entonces, más que nada es para orientarnos sobre ese mecanismo, aunque muchos o algunos de mis alumnos me decían, maestra, tenemos San Google, pero no te explica todo cómo es, entonces podemos utilizarlos. Plomeros, no tanto nos van a decir si se trata de PVC o de tubo plus o de cobre, sino nos va a ayudar a veces a, lamentablemente luego se utilizan mucho en situaciones de abortos. Los bebés los expulsan en las tazas del baño y se tapan y los tenemos que llevar a ellos. ¿Por qué? Porque pues ellos también saben cómo no dañan todo el elemento, porque a veces nosotros yo me llamo de repente cavernícola y quiero llegar a romper todo, pero pues existen lugares en donde no puedes romper todo y me van a dar una idea de cómo pudo haber sido. También en situaciones como de cantidades de flujo de agua, todas esas delimitaciones. Luego tenemos al albañil. Ciertamente sí, tenemos al arquitecto, pero el arquitecto a veces no conoce de ese tipo de situaciones, ya saben, ¿no? Que la mezcla, que si está bien, que si es granillo, que si es grava, que si es tierra, que si es buena, que si es cemento, que si es ladrillo hueco. Entonces esas características nos las pueden dar ellos, porque situaciones como de protección civil, derrumbes, ese tipo de cosas, ellos nos pueden dar una idea de cómo estuvo hecha esa construcción, ¿sí? Tenemos ahora los DJs que también nos ayudan. ¿Se acuerdan que hablábamos de asuntos de acústica y fonética forense? Ellos nos dan una idea con todos estos elementos de mezcla, de cambiar, de cómo poder editar. Ellos nos dan una clase de audio como tal. ¿Por qué? Porque sí, somos peritos en acústica, sí podemos escuchar ruidos, sí podemos determinar decibeles, hertz, los pitch, los formantes, pero a veces hay elementos que pueden alterar esos audios y ellos nos van a ayudar a entenderlos como tal. Los pintores, hablábamos de las valuaciones, ¿se acuerdan? Las valuaciones de arte, ellos son los que nos van a ayudar y nos van a decir, porque pues por mucho que yo vea bonita una pintura, igual y no puedo ser la evaluadora, quizás para mí está muy fea, pero vale miles de pesos. Entonces ellos son los que nos van a dar las características. Ahora, entendimos las áreas.
Ya sabemos de qué se trata. ¿Qué pasa con mis tecnologías? Bueno, pues resulta que dicen, si no te reinventas, no avanzas. La criminalística, siempre vamos a tener que reinventarnos y siempre va a haber más tecnologías como tal. ¿Qué es un audiovisual? Un audiovisual es la interrelación entre lo auditivo y lo visual. Ay, licenciada, pues así ya me la sé. Sí, pero ¿qué te engloba un audiovisual? Videos, computadoras, televisiones, películas, cortometrajes, USBs, redes sociales, micrófonos, todo lo que tenga que ver con esa relación entre el auditivo y lo visual se va a volver un audiovisual. Por ejemplo, micrófono, cámara anecoica. Ay, ¿qué es una cámara anecoica? En donde no hay ruido, como las cámaras de las estaciones de radio, no penetran ruido. Un DVD, un CD, una memoria, una televisión, un proyector, todo aquello que me brinde una información, lo vamos a considerar como audiovisual. Estas tecnologías audiovisuales son un conjunto de herramientas para compartir una información. Dentro de esta situación tecnológica audiovisual va a haber algo que nosotros vamos a llamar interlocutores. Los interlocutores es quien recibe, quien manda y quien recibe. Acuérdense, el receptor y el proveedor, ¿sí? Como el arco reflejo. Aquí nosotros le vamos a llamar interlocutores. Si ahorita ustedes me preguntan, o a ver, más fácil, yo les pregunto, ¿cuántos interlocutores somos en la sala? Somos 14. 8, exactamente. 7, no. Oh, perdón. 14. Porque yo les estoy dando una idea y ustedes la están recibiendo. Y en algún momento están participando conmigo. Entonces, vamos a ser interlocutores. Entonces, estas tecnologías que me van a dar el conjunto de la información la vamos a compartir. Ahorita mi medio audiovisual, ¿cuál es? La computadora. ¿Chale? ¿Ya me van entendiendo? Necesitamos estos elementos para ir creando esa tecnología. ¿Voy bien? ¿Alguna duda? No, ninguna, todo bien. Todo bien, gracias. Ok. Entonces, ya tenemos mis tecnologías audiovisuales, ya tenemos mis medios audiovisuales. ¿Qué va a pasar? Estas tecnologías vamos a ir hablando una por una. Tenemos, primero, las fotografías. A pesar de que no existe un diálogo directo, pero la fotografía siempre te va a dar una idea y te va a dar un mensaje. Ay, es que estoy viendo que la foto en donde soplaban las velitas de pastel. Ya te está dando un mensaje. ¿Qué pasó en ese día? ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Quiénes salen en la foto? Si lloras, ay, es que ya no está mi amiguita, si no lloras, eso ya te va a dar una idea. Tenemos después las videograbadoras. Aunque ya ahora están ligadas con el celular, todavía existen personas que tienden a hacer videograbaciones. Entonces, si tu teléfono celular se utilizó para videograbar un hecho, automáticamente se vuelve una videograbadora. ¿Sí? Tenemos también las cámaras de seguridad. Están muy de moda. Ya es muy raro que en una calle no haya cámaras de seguridad. Ojo aquí, problema. No siempre te quieren prestar esas cámaras de seguridad. Bueno, no las cámaras, sino las videograbaciones.
¿Por qué? Porque no quieren un problema con la gente. A veces se habla de represalias y lamentablemente pues no tenemos una autoridad muy en el punto de vista muy discreta, que digamos, ¿no? Ah, sí, la señora de la esquina me las dio. Luego ya hasta saben quién fue. Y dices, oye, pues se supone que me tienes que ayudar y me tienes que apoyar. En lugar de eso, pues me estás haciendo un mal como tal. Entonces, esas cámaras de seguridad pueden captar mucho. Y vamos, que también existen cámaras de seguridad que tiene el gobierno como tal, que tiene la Secretaría de Seguridad y que muchas veces no las quiere dar. ¿Por qué? Porque automáticamente nos podemos dar cuenta de que el hecho no fue como ellos estaban diciendo. Entonces, no hay equidad, no hay un compromiso, no hay una debida defensa y pues todo se puede mal intencionar o puede encaminarse hacia otras cosas que no tienen como tal. Tenemos también ahora en celular. Todo el mundo ya tiene un celular. Mínimo te manda WhatsApp, manda audios y ya te graba. Ya ahora ya son así. Entonces, estos medios ya se volvieron un medio en vivo de todo lo que pasa. Hay unos que lo utilizamos más para trabajar que para estar grabando, hay otros que son buenísimos. Yo luego me pregunto cómo graban en el momento exacto. Es como si dijeras 3, 2, 1, ahorita empiezo a grabar y hace esa situación. Dentro de esto, vamos a ver el análisis. Ok, aquí es muy importante esto del análisis. Muchas veces a nosotros nos dicen, oye, es que mira, ¿sabes qué? Necesito que tú describas unas videograbaciones en teléfono celular. Ah, sí, tráemelo, pásamelas y ya. Entonces las escribo y ya lo demás no me interesa. No, hay que saber quiénes lo pueden hacer y cómo lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque deben de ser expertos en el área, como ingenieros en informática. Se utiliza mucho, hablábamos hace rato de la ciberseguridad. La ciberseguridad me habla de todas esas situaciones que pueden ser una alerta para cometer una conducta presuntamente delictuosa. Estamos hablando quizás de personas que usurpan la identidad para engañar a chicas, personas que se roban tu identidad y que se roban tus datos en situaciones bancarias, en situaciones monetarias. ¿En qué otras serviría la ciberseguridad, chicos? ¿En qué otra me sirve la ciberseguridad? Ya dijo la mayoría, Lick, de lo que se puede ocupar para clonar la información o bajar datos. Ahorita de lo que se ha visto de las cuentas bancarias, que a veces están en ceros. Ok. ¿Qué otra? Llevo 2. Hay más. Denise. Me agarró Se está dando mucho el robo de cuentas, por ejemplo, en Facebook. También se roban las cuentas y se hacen pasar por las personas. Sí, gracias, las cuentas bancarias, ese robo de información. Tenemos también ciberseguridad en cuestiones de hechos de tránsito, chicos, las famosas cámaras que están en las calles para ver los accidentes, para ver los robos. Acuérdense que existe en C3, en otro lado le cambian, pero en donde me dan C4, donde me dan todas esas imágenes. Vuelvo a decir, a veces no las prestan, pero bueno, esa es la idea, que me dan imágenes de cómo sucedieron los hechos. También se estaba creando algo que llamaban cibercriminología, ¿sí? Que te daba una idea de que era un software, que era un malware, que era un hardware, cómo se manejaban todo este tipo de situaciones.
Y con ellos, ¿cómo se podía filtrar la seguridad? Estaban trabajando sobre un manual de todo esto, de que te dijera, sí, todos sabemos abrir una red social, todos sabemos abrir un correo, pero a veces como que las cositas chiquitas no las vemos, no les ponemos clic, no las entendemos, y esos pueden ser enganchos para que tú protejas toda tu seguridad y nadie te la pueda. Los perfiles falsos. Existe un área de ciberseguridad que se dedica también a que ellos se crean un perfil falso y ven la gente que está muy propensa por lo regular, son chavitas o son gente menor que todavía como que los pueden engañar. También hablamos de las tiendas. Hay muchas tiendas que son tiendas virtuales que ni siquiera existen. Recuerden que ahorita se puso mucho de moda los Bitcoin. Entonces ahora todo el mundo hablaba de Bitcoin, pero tú tenías que invertir y unos no son ciertos y otros sí son ciertos. Esas situaciones. De ahí tenemos los criminalistas especializados. Bueno, criminalistas especializados, recuerden que tomando cursos, tomando diplomados, tú te puedes especializar, pero muchas veces no puedes hacer tanto tú solo en trabajo. ¿A qué me refiero? A que para hacer una prueba, recuerden los que son abogados que la podemos incorporar como si fuera un medio de prueba o un dato de prueba. Un dato de prueba, simplemente vas a hacer el informe o el dictamen, lo vas a entregar y el abogado va a correr en traslado y no necesitas que tus expertos vayan a ningún interrogatorio, ¿sale? Al menos que sea necesario, pero no raro. Y un medio de prueba es cuando tus peritos tienen que ir, digamos que explicar, ¿sale? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿A qué resultados fueron? Todo un desarrollo de una audiencia de juicio. Entonces, vamos pues. Esto es lo más importante. Y ahí quiero que me pongan atención. Va. Ya te hablaron. Y te dicen, ¿sabes qué, licenciado? Tengo una videograbación, la cual está relacionada con el hecho. Vamos a hablar de un homicidio. Pero esa videograbación la tengo en el disco duro de mi DVR. En DVR es la cajita que graba lo que captan las cámaras de seguridad que se ponen afuera de las casas. Es como del tamaño de un DVD y tiene un disco duro. Ese disco duro, tú lo programas y pones que se transcriba o que se vaya borrando cada X cantidad de tiempo. Entonces se va transcribiendo sobre él. Lógico, si yo le pongo a mi DVR 15 días y tú vienes y me dices un mes, pues ya no voy a tener las imágenes, ¿no? Pues extraes esa información a través de una USB, por lo regular. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Ok, tú puedes hacer como tal, nosotros como peritos criminalistas, podemos hacer la extracción. Sí, pero ¿qué es lo que debemos saber? Recuerden que debemos saber en qué lugares se encontraban las cámaras. Podemos fijar las cámaras. Debe haber una persona que te dé el acceso. Que ni modo que llegues así, con permiso. Y ya tomes fotos, ¿no? De las cámaras. Te van a decir que van a llamar a la policía y vas a acabar junto con tu cliente. Que te den permiso de entrar. Después tienes que verificar la integridad de las videograbaciones. Solicitar que te den el respaldo de esas videograbaciones. Esto, hasta esta etapa, la puede hacer tanto el ingeniero como el criminalista. ¿Sale? Al menos que sean elementos que realmente tengan una complejidad en su reproducción. ¿A qué voy? A que a veces muchos DVRs tienen una configuración diversa o tienen un formato diferente de reproducción y necesitas convertirlos para poder reproducirlos. ¿Eso quién lo va a hacer? El ingeniero.
El ingeniero es el que te va a dar la verificación en cuanto a información digital del video, ¿sí? Me hablan de los famosos metadatos y del código hash. Esos metadatos, ¿qué me van a decir? Pues se creó tal día, se modificó tal día, se abrió el último día, a tal hora, están editados, no están editados, si hay cambios, el código hash me va a dar toda la cadena informática y todo ese rollo de programación para poder crear una videograbación. Cosa que nosotros no sabemos. No crean que yo soy tan inteligente, me lo ha enseñado mi ingeniero. Mi ingeniero es el que me dice esto es verde y esto es azul. Entonces, como yo no le sé esos temas, ¿quién lo va a hacer? El ingeniero. Puede entonces que combines. Quizás el ingeniero se aviente desde la extracción hasta la información del código hash y de los metadatos. ¿Sale? Y él me lo va a dar, pero recuerden, ya ahora hay algo con la debida cadena de custodia. Licenciada, pero ¿cómo? Pues sí, aunque el acuerdo 009 dice que los particulares no están obligados a realizar cadena de custodia, tú hazla. ¿Para qué? Para crear en principio de mismidad, para determinar que tu indicio no esté alterado, para no romper tus principios criminalísticos de correspondencia y de uso. Aquí todo tiene un porqué. Y luego me dicen mis alumnos, maestra, es que eso de los principios criminalísticos me lo enseñaron en primero. Sí, yo llevo 16 años afuera y lo sigo utilizando y me lo enseñaron en primero también. Entonces, todo se utiliza y todo tiene un porqué. Ya una vez que el ingeniero te hizo un informe en donde te determinaba esa situación de los metadatos, ¿sabes qué? Yo lo extraje de un dispositivo que es un DBR tal y lo extraje en una memoria y lo verifiqué y tiene estos metadatos, fue creado el 20 de enero del 20 a las 10 horas, bla, 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 y no fue modificado, y la. Te hago, como hice la extracción, te corro en traslado para que tú, criminalista, ahora sí, describas qué hay en ese video. ¿Sale? Ya que describiste en este video, pues entonces, ¿qué va a suceder? Vas a describir todo lo que pasa, pero ya tienes una idea de que esos elementos no están alterados. Es lo más importante, que tus elementos no se alteren, que tú como experto no los alteres. Lo mismo pasa. ¿Qué otras tecnologías tenemos? Ya hablamos de la informática. Hablamos de la tecnología de los drones. ¿Qué saben respecto a eso? Drones, ¿no? De los drones, Lick, ¿a qué se refiere de los drones? ¿Para qué sirven o ¿Qué saben ustedes de la aplicación de los drones en la criminalística? Híjole, ahí sí me la pone un poco complicada. Lo único que yo sé ahorita actualmente para los drones que se están ocupando son para, bueno, lo que yo está a mi alcance, ¿no? Es comunicaciones, para tomar fotografías, evidencias, como ahorita el caso que pasó de la señorita que fue encontrada muerta. Se ocuparon varios drones para la investigación ahí en todo esto. Okay. Es lo único que puedo yo argumentar, porque el dron ahorita actualmente, debido a lo que está pasando ahorita, que no quiero entrar en detalles de las guerras, lo están siendo ocupados para transportar algo como un arma química, un ejemplo, ¿no? No quiero entrar en detalles.
pero se Sí. está viendo otras cosas ahorita con esos tipos de drones. Yo como comunicador ahorita no tengo al alcance un dron, pero sí tengo las posibilidades a futuro de ocupar un dron, ¿no? Porque estoy en comunicaciones y es por eso que, le reitero, en criminalística sí está sirviendo mucho también para evidenciar ahora sí que lo que se está llevando a cabo, ¿no? Un ejemplo que lo que pasó pues actualmente, porque he estado atento yo a las noticias y estoy en los medios, más que nada. Claro. No sé si Ok, sí, nos me sirve explico. para la fijación de terrenos. También nos sirve hablamos en protección civil, se está utilizando y se está apostando mucho en protección civil. En cuanto a, por lo general, 10 kilómetros los abarcan 5 personas en un día. Hablando, imagínense ahora una persona desaparecida en un bosque, en una montaña. ¿Cuántos días necesitas para cubrir todo? Entonces, ¿qué es lo que se está apostando? Se está apostando a mandar al dron que verifique, ya sea por situación térmica o por fotografía, si existe una persona y ya vas directamente a esa área. También se está utilizando en el punto de ver asentamientos o desniveles en cuestión tierra para buscar fosas, las famosas fosas clandestinas. Igual, sabemos que existen grupos, ¿sí? De familiares, la mayoría que buscan, entonces ellos se van caminando. Y si ven un asentamiento diferente de tierra, con acumulación, es muy posible que ahí se encuentre algo. Eso es lo que quieren hacer por medio de un barrido. Ahora, otra, también sirve, como decía un compañero, para, bueno, llevar químicos, pero aquí estamos hablando de una manera buena. Puede llevar en algún momento medicamentos en una zona que esté un poco accidentada y que el acceso sea muy complicado. Entonces, en lo que llegas, puede llevar víveres, puede llevar alimentos. Es más, hay unos drones que ya tienen la capacidad hasta de cargar a una persona como de 40 y tantos kilos, casi 50 kilos, en cuestión de salvar. Lógico, estos drones no son los que vamos a comprar en Walmart, ¿verdad? Así de, ay, qué bonito, No, me lo llevo, no, ¿no? no. Son drones que tú mandas a hacer y son drones que en algún momento llegan a costar más de 200,000 pesos. Lo Así más es. importante de los drones son las baterías, porque pues luego caen y son elementos que pues están muy, muy a la perspectiva de la situación climática. Porque si viene una ráfaga de aire, ¡boom!, vuela mi dron. Si llueve, ¡boom!, truena mi dron. Y no nada más es de, yo ya me compré un dron, lo sé manejar, lo sé elevar. No, también debemos de conocer sobre todas esas limitaciones territoriales aéreas. Hay permisos también, tienen que solicitar un permiso para poder volarlos. No nomás Sí, es cuestión de comprarlo y ya lo voy a volar, no. Tienen no, que te solicitar un tienes que permiso. certificar y te certifica aeronáutica, te certifica naval Exactamente. y Hay mucha gente que desconoce de esto, de que nomás dice, no, voy a comprar un dron y ya. Ahorita la moda es de los drones, ¿no? Pero mucha gente desconoce que deben de ¿sabes cuál es el confirmar. problema? Cuando alguien les tira en dron. Así es. Ellos quieren demandar a la persona que les tira en dron. Pero no, si tú estás tomando fotografías arriba de la casa de tu vecino y estás violentando su privacidad. Y tienes derecho porque es su espacio. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso porque hay zonas en donde tampoco puedes volar en dron. Por ejemplo, aeropuerto, por ejemplo, presidencia, en ciertos lugares en donde, no sé, desfiles,
ellos sí pueden volar dron, pero tú no tienes permiso en ese momento. Y si ven tu dron, ellos tienen toda la autoridad de bajarlo. Y no creas que van y te dicen, no, oiga, por favor, ¿lo puede bajar? No, así como patito y vas para abajo. Sí, exactamente, porque hay una ley que tiene que actualizar, que mucha gente sí, desconoce. Como dice, hola maestro Arredondo, mucho gusto saludarlo. Hay una ley específica de drones, sí, sí, entonces hay que estar muy en punto con eso. Aparte de los drones, tenemos otro tipo de tecnologías. Ya hablábamos de los videos, la descripción de videos como tal, que dentro de esa descripción de videos se hace muy completa y entonces no nada más va a ser los videos, sino también va a ser la descripción o la comparación de identificación de personas, ¿sí? Si tú me dices, es que señalan a esta persona, no sé, ahorita por ejemplo veo a Denise, cabello negro, un tipo de nariz, un tipo de frente, el color de piel, entonces yo esas características, y si me dicen, es que en un video vemos a Denise y Denise mide 1.70, güerita, cabello chino, y tú la comparas, dices, no, pues no es la misma Denise, no es ella. ¿Cómo lo haces entonces una vez que describes tus videos? Describes a la que señalan que es Denise en el video y buscas a los familiares para que te den una foto y te digan, ella es la verdadera Denise. Y una vez que haces tu media filiación, realizas una comparación de personas, ¿vale? Y con eso me ayuda a identificar si era Denise o no era Denise. Quizás el juez te va a decir, no, pues es que no es válido. No, sí es válido. O sea, sí está subjetivo un poco, ¿por qué? Porque es un video. Pero hay características básicas, ¿no? Si Denise mide 1.50 y la otra Denise mide 1.70, pues dices, hay 20 centímetros de diferencia. Si el pelo es chino y Denise lo tiene lacio, entonces ahí te va. Hasta ahí llega la descripción de videos. Después tenemos la acústica. La acústica y la fonética van de la mano. Esta acústica y fonética lo que hacen es que vamos a escuchar todo lo que se dice en los audios. Hay veces que la acústica también me va a tratar sobre el ruido. Las famosas leyes ambientales. Acuérdense, en el día 68 decibeles, en la noche 65 decibeles, perdón. Y si tienes fiesta, hasta las 3 de la mañana. Y de ahí tienes que bajarle, la famosa contaminación ambiental. Entonces la acústica me va a dar dos áreas. Una, lo que se escucha en los audios, sean audios, sean videos, para determinar si estuvo alterado, no estuvo alterado, si está sobrepuesto, si lo cortaron, si brinca. Por ejemplo, los mensajes de WhatsApp ahora ya los puedes pausar y se pueden seguir. Hay programas en los que te van a dar ese punto, si sí está pausado, si está cortado, si lo estás editando, si cambiaste la idea, ¿sí? Y después de eso, ya tenemos sobre las personas que hablan. Hablábamos sobre el ruido, contaminación ambiental. ¿Qué tanto ruido generan ciertos elementos? Aviones, quizás centros nocturnos, hablemos de bares, cantinas, antros, lo que ustedes quieran. Tenemos también gimnasios, plazas, que están dentro de un territorio y que pueden alterar la paz de las personas. Los polifoneos también, de los comerciales que andan anunciando. Sí, por eso ellos ya también tienen una
como que un temita ahí en cuestión de cuándo pueden pasar y cuándo no. Había veces que los del gas pasaban desde las 7, 6 de la mañana, ¿no? Entonces así como de, ay, déjame dormir. Sí, Mientras, sí, mientras estén dentro del horario laboral, pueden exceder un poquito más ese volumen. Pero ya en la noche, ya en el día, ya cosas así, no puedes alterarlo, ni antes de la hora laboral, que serían las 8 de la mañana, ni después de la hora laboral, que serían las 8 de la noche. Salvo que tengas un evento, pero te permiten hasta las 3 de la mañana. Después de las 3 de la mañana tienes que bajarlo a menos de 60 decibeles. En algunos lugares también crearon la ley de los, ahorita que estoy escuchando, de los claxon. Prohibidos los claxon. Acuérdense que en zonas de hospitales también te lo prohíben. Y la famosa gente que anda con su rocola en lugar de su carro. Luego había unos que hasta brincaban los carros, ¿no? De todo lo que llevaban. Tanto para los receptores, las personas que estaban alrededor, como para ellos, porque no puedes escuchar un claxon, no puedes escuchar una ambulancia, no puedes escuchar alguna situación de alerta. Entonces, también manejamos esa situación de ruido. De ahí nos vamos a la fonética. Ok, ya describí y ya dije que no eran perros enamorados, sino que eran perros enjaulados. Lo que pusimos ejemplo al principio, y créanme que eso fue muy real, ¿eh? Sí fue una anécdota muy real. Entonces, ahora quiero saber si quien dijo de los perros enjaulados es quien me están manejando. Esta voz yo digo que pertenece, vamos a poner, a la maestra Erika. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una comparación de voces. Aquí, como en grafoscopía, voy a decir, ¿sabes qué? Necesito una voz indubitada. ¿Cómo voy a obtener una voz indubitada? Puede ser de elementos como el otro día tomé una audiencia, pero por lo regular se toma una prueba de voz. Esta prueba de voz se tiene que tomar en un lugar con todas las condiciones necesarias para hacerlo, que es que no exista, bueno, siempre existe ruido, pero que sea el menor ruido posible, que esté la persona en un lugar tranquilo. Y se pide una cámara anecoica. La cámara anecoica jamás en la vida te la van a dar, es muy raro quien te la dé. Que la cámara anecoica es una cámara, le llaman cámara antirruido, y es como si fuera la de las cabinas de radio, en las que casi no penetra en ruido. Si no tienes una cámara anecoica, pues puedes hacerlo con paneles antiacústicos, pantallas antiacústicas, micrófonos con antipop y todo ese tipo de situaciones. Y llega un punto en el que necesitas tener como mínimo 10 minutos de grabación para poder realizar una prueba de audio, para que tu prueba de audio sea fehaciente. Ya que tienes tu prueba de audio, estos audios se suben a un programa. Y en el programa también me van a dar la integridad del audio. ¿Qué quiere decir? Me van a enseñar si existió o no alguna alteración y o modificación. Después de eso, vamos a hacer el análisis fonético. ¿A qué voy con esto? La voz se compone de 3 elementos: los formantes, el pitch y la intensidad. La intensidad, fácil y sencilla. Fuerte, medio, débil. Es lo que nosotros manejamos en decibeles, que hablábamos como del volumen. ¿Sale? Qué tan fuerte, qué tan bajo se habló. De ahí nos vamos a los pitch. Los pitch son los que me van a dar la característica de grave, agudo o medio. Y con ese grave, agudo o medio me van a decir
si se trata de un hombre o si se trata de una mujer. Ahí existe un elemento que puede variar. Recuerden que hay mujeres que tienen la voz muy, muy grave y hay hombres que tienen la voz muy aguda, pero siempre hay un punto medio y esos son los que vamos nosotros a determinar. Y por último, los formantes son muy importantes. Estos formantes son los que hacen característica la voz. Para que ustedes me entiendan, estos formantes son como cuando nosotros escuchamos en radio, ¿sí? Y nos imaginamos al locutor. Ay, es alto, viejito, de bigote, morenito, y te lo imaginas, ¿no? Y a veces cuando lo ves, o desilusión. Estos son los formantes, son las características que le dan a cada persona. Otro ejemplo muy claro es tú, cuando llega tu mamá, tu hijo, tu esposo, lo que tú quieras, y te dice, ya llegué, automáticamente dices, esa es la voz de mi hijo, sin ni siquiera verlo. Es una característica. Y esa característica nunca va a variar. Esos son los famosos formantes. Otro punto de los formantes, la dicción. Por ejemplo, Otso. Vamos al Otso, en lugar de Oxo. Esas características, hay gente que pronuncia mucho, por ejemplo, vaca, y se escucha hasta cómo jala la B, vaca. Mamá, pero marcan mamá. Los que no pueden pronunciar la R, perro, ni se les va. Todos esos son los famosos formantes, son los que me van a dar las cualidades de la voz. Y con eso yo ya puedo comparar. Cuando haces tu prueba de voz, tratas de que existan ciertas palabras que se puedan repetir y con ellas vas a hacer una comparación. Aparte de eso, existen programas y vas a comparar el oscilograma, el espectrograma y situaciones así. Aparte, ya tenemos acústica, ya tenemos fonética, ya tenemos drones. Ahora está toda la situación de ciberseguridad. Acuérdense que también ahora las eras digitales, todo lo que se puede hacer por medio de aparatos electrónicos, todo lo que es editar y transcribir. Todo esto va a ir avanzando con la tecnología, pero aquí lo importante para que una prueba criminalística en estas áreas te la acepten es cómo la vas a incorporar. Recuerden que los medios digitales están en una línea muy delgada de alteración. Entonces, si tú alteras, ¿qué va a suceder? No van a creerlo. Necesitas comprobar y necesitas demostrar la integridad de esos elementos. ¿Cómo lo vas a hacer? Como decíamos, un ejemplo de los videos. El permiso para entrar a la casa. Si no me da a entender que yo llegué, yo entré, yo me brinqué la pared y yo saqué las fotografías. Necesito verificar la integridad del video, que el video no esté alterado. Necesito las fotografías de los drones todas completas. Muchas veces lo que hacemos es sacamos todas las fotografías y describimos las más importantes. Y todas las fotografías hacemos una copia de ese USB, micro SD, lo que sea, para que corroboren que realmente están todas las fotografías que sacamos, pero que solamente jalamos unas cuantas para hacer simplificado un dictamen, para que nada más sea la imagen. Por ejemplo, en una videograbación, hay cámaras de seguridad que te graban hasta por 2 horas después de que cambie, cuando tú las jalas en la carpeta. El hecho surgió entre las 12:10 y las 12:15. No voy a describir todo lo que pasó de las 12 a las 12:59. Y no voy a describir todo lo que pasó de las 12:16 hasta las 2 de la tarde que termina en video, siempre y cuando no existe un elemento que tenga que ver con mi hecho.
Sí vas a tener que ver en video, pero ¿para qué lo vas a describir? Ah, pasó un carro que no sé las características, que no tiene que ver con el hecho. Y pasó otro carro, te vas a llenar de por sí un dictamen en descripción de video. Es bastante largo, imagínense, nunca vamos a acabar, nos vamos a quedar chocados, pero absolutamente todos. Es la forma en la que tú integras. Eso es lo más importante en esas tecnologías, la forma en la que tú integras y que ahora ya vas sin de la mano con un experto, que por lo regular es un ingeniero en informática o un licenciado en informática. Ellos son los que te van a dar la pauta de cómo surgieron las cosas y de la integridad de ellos. Si tú tienes ese informe, tú nada más ya vas a especificar en tu dictamen. La integridad, código hash, metadatos, se encuentran en este medio. A lo que voy es, tenemos mucha tecnología, tenemos que aprenderla y tenemos que estudiar. Así como aprendimos de qué era el cronotanato diagnóstico, así como hablamos de la hemoglobina glucosilada, así como hablamos de muchos términos en otras áreas, también tenemos ahora que aprender a hablar estos términos, DBR, código hash, metadatos, metasperitajes. ¿Para qué? Para que así nosotros vayamos a actualizarnos. Ay, es que yo me quedé en el DVD y en el HS. Pues sí, pero ahora ya existen otros medios, ya existen los teléfonos. También cómo vas a sacar la información de tu teléfono celular, que exista un consentimiento, cómo te lo van a mandar con redes sociales, cómo utilizar las redes sociales también. Las redes sociales son redes abiertas, que tú tienes acceso y que puedes jalar esa información y no necesitas un permiso. Entonces, todos esos elementos para que en algún momento sean pruebas irrefutables. Sabemos que están muy al borde de la alteración, pero si tú con un buen trabajo en disciplina con otras áreas, vas a poder determinar que no existe alteración alguna. Entonces, yo aquí lo que les vine a contar hoy son las nuevas ramas que se están manejando, un poquito de cómo se tienen que realizar. Ya cada una lleva un estudio especializado, pero sobre todo hacer mucho énfasis en que tenemos que actualizarlos. Porque si nosotros no manejamos todas estas áreas, nos vamos a quedar atrás hablando en actualización. Y hablando laboralmente, pues de repente que lleguen y que te digan, sí, es que tengo un video y te lo desechen porque no sabes incorporarlo, ya no es tan padre. Sí somos criminalistas, yo soy criminalista y a veces yo tengo que darle cursos a los abogados de cómo incorporar una prueba, porque no saben, cuando es parte de su trabajo. Entonces, yo sí hago un exhorto a que lean, a que estudien. Lamentablemente no hay mucha bibliografía al respecto, pero se está trabajando en ello. Con experiencia lo estás demostrando y estás demostrando que cuando entregas un dictamen con cadenas de custodia, con traslados, con copias, con todo, es porque tienes que fijar esa integridad de todos estos elementos. Entonces, espero que les haya dado un refresh, algunos sí lo sabrán, pero un refresh de todo lo nuevo que está, que ahorita está mucho de boga y se los vuelvo a repetir. Es un área que ahora el Consejo de la Judicatura Federal le está tomando muy en serio, por ser medios biométricos. Acuérdense que los biométricos nunca van a cambiar. Voz, ojos, está ahora la del iris, la forma y las líneas del iris, están también los oídos, o sea, ya se están implementando nuevas medios de identificación. Entonces, todo esto nos va a dar pauta a que sigamos aprendiendo y sigamos trabajando. Chicos, espero que les haya servido esta plática. Si tienen alguna duda, adelante, soy todo oídos, todo a ojos, ustedes díganme. Excelente toda su información y he aprendido muchísimo el día de hoy. Mil gracias. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Licenciada Carla, soy el licenciado Guillermo Verde, San Luis Potosí. La verdad sí fue algo que nos abrió un poco más el panorama sobre estos temas y agradecido con su enseñanza. Muy amable. Buenas noches a todos. Gracias, gracias. Gracias, licenciada. Muy bueno el curso, muy bueno, ¿eh? Variaba algo en la cuestión de lo que es en derechos y comunicación. Estoy estudiando esas ambas materias ahorita actualmente. Gracias.